Estimados, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar en esta cápsula los poderes del Estado. ¿Qué son los poderes del Estado? Y por supuesto, cómo ellos inciden en el funcionamiento de la gobernanza del Estado chileno como tal. Cuando nosotros hablamos del Estado, fundamentalmente nos hacemos una remembranza y es a que tenemos una teoría clásica planteada por el barón de Montesquieu, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República, como todos bien lo saben. Estamos bajo una especie de una teoría monista, es decir, está en cabeza de una sola persona, en la cual esta persona cumple las funciones de jefatura de Estado y jefatura de gobierno, y él tiene la obligación de la conservación del orden público en el interior y en el exterior del Estado. En el fondo, él es quien custodia la seguridad externa e interna del país conforme a la Constitución y las leyes. Por supuesto, como ya todos sabemos, cada 21 de mayo, el presidente de la República, en este caso Gabriel Boric, él tiene que hacer una rendición de cuentas de la situación administrativa y política de la nación. Y claramente el presidente es una estructura vertebral, es un epicentro dentro del manejo y funcionamiento de este Estado y tiene entre sus múltiples funciones, tiene la función colegisladora de concurrir a la formación de leyes, proponiendo a través de la de formación de los llamados mensajes, sancionarlas y promulgarlas. Ejerce, por supuesto, la potestad reglamentaria, que es la facultad de dictar normas para implementar leyes, convocar plebiscitos, convocar referendos, nombrar y remover a los ministros, otorgar indultos, que todos sabemos que el indulto es una extinción de la responsabilidad penal que está consagrada en el artículo 93 del Código Penal y que se otorga como una suerte de gracia para que aquellas personas indeterminadas o particulares sean exoneradas de esta responsabilidad penal, ¿no? Y claramente el presidente de la República no todo puede ser o debe estar enmarcado eh, eh, bajo esta visión de poder, ¿no? Tiene también una responsabilidad. El presidente, si incumple sus responsabilidades, puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio. Hay que decir que la acusación constitucional es un mecanismo jurídico político contemplado en la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad de las altas autoridades. En el caso del presidente está la acusación de que debe fundamentarse en que la administración haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación, infringiendo, por supuesto, la Constitución y las leyes. Digamos que este es el argumento fundamental de la acusación constitucional. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Bueno, ser chileno, tener cumplidos 35 años de edad y ser ciudadano con ejercicio al derecho del sufragio. El poder legislativo está ejercido notoriamente por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Está notoriamente ejercido por el Congreso y claramente su principal función es la discusión de los proyectos de ley y la tramitación, por supuesto, de dichas leyes. El poder judicial es un poder que tiene como misión esencial y contemplada en el artículo 76 de la Carta Política administrar justicia. Conoce las causas civiles, criminales, laborales, de familia, ¿no? De hacer ejecutar lo que es juzgado, ¿no? Y claramente, en el fondo, lo que se le pide a este Poder Judicial es que resuelva los conflictos de interés particular y de interés estatal que se suscitan entre los particulares y el Estado como tal. Es lo que llamaríamos, por supuesto, la judicatura. El epicentro más alto o el órgano más alto dentro del contexto del Poder Judicial es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es el más alto tribunal existente del país. Es un órgano colegiado organizado por 21 ministros y que abarca toda la jurisdicción en el plano nacional, pero que también tenemos otros tribunales, otras cortes, como son las cortes de apelaciones, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, que de una u otra manera están jerárquicamente por debajo de la Corte Suprema, como también son las 17 cortes de apelaciones que están por debajo de ella como tal. El,
El Poder Judicial tiene varios principios, el principio de imparcialidad, de independencia, de legalidad, de inamovilidad, de inexcusabilidad, es decir, los jueces no pueden, los jueces tienen que resolver asuntos que por su competencia, por su conocimiento le corresponden y la responsabilidad. Para ello, por supuesto, veamos un pequeño y breve video que con toda seguridad nos va a ser muy útil, por supuesto, para el desarrollo de nuestro módulo. Veamos. Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora. ¿Qué estás haciendo? Shh, silencio, mi querida señora. Estoy a punto de grabar un video que me hará rico y famoso en YouTube. Estoy esperando a que me rescaten. Quizás algún senador volando o algún diputado con rayos X. Alguna prueba de los poderes del Estado. Lo leí en la Constitución. Creo que estás un poco perdido. El Estado de Chile se administra a través de 3 instituciones, cada cual se encarga de un área determinada. A eso se le llama... Estimados, permítanme compartir mejor. Agrega lo que necesites para tu negocio. Acorde a tu estilo. A eso se le llama... Del Estado. Lo leí en la Constitución. Creo que estás un poco perdido. El Estado de Chile se administra a través de 3 instituciones, cada cual se encarga de un área determinada. A eso se le llama la división de los 3 poderes del Estado. Superfuerza, sentido arácnido y rayos láseres. ¡No! El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y por qué 3? Porque así ninguna persona o instituciones tengan demasiado poder y abusen de los ciudadanos. Para que nadie se arranque con los tarros, quieres decir. El primer poder es el Ejecutivo, encabezado por el presidente, que administra el Estado, vela por el orden público y propone proyectos de ley. Luego está el Poder Legislativo, compuesto por los diputados y senadores que se reúnen aquí, en el Congreso, y su función es ejercer la representación del pueblo, aprobar o rechazar las leyes y fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y el tercer poder? Es el Poder Judicial. ¿Quiénes deciden si alguien se va a la horca o a la guillotina? Esas penas ya no existen, pero claro, entre sus funciones está resolver las diferencias y problemas que puedan existir entre las personas y determinar lo que a cada uno le corresponde según la ley. Quizás puedes hacer un video explicando los 3 poderes del Estado. ¡Qué buena idea! Sería un éxito. Hola, niños. Soy Trifulco y te apuesto 1 kilo de cochayuyo que te encantaría saber sobre los poderes del Estado. Vamos a dejar de compartir. Un poco cómico, un poco bastante diciente, lo que nos corresponde, por supuesto, a los poderes del Estado. Pero veamos ya ahorita un poco ya algo más sólido, mucho más contundente, mucho más serio y que de una u otra manera permite igualmente corroborar cómo están formados estos 3 poderes del Estado. Veamos. Puntos más fascinantes, más polémicos, más debatidos del tema constitucional,
porque aquí se juega la concepción de democracia que tengamos. Para algunos la democracia es esencialmente la decisión de la mayoría sobre los asuntos públicos y sobre esa mayoría no debe haber ningún poder ni límite, porque de lo contrario no son las mayorías las que mandan, sino alguien que los controla. Para otros, la democracia exige de la existencia de derechos, particularmente esos que son precondición de la democracia, por ejemplo, la libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, no importa que manden las mayorías, no hay democracia posible, no nos podemos tratar como iguales, por ejemplo, la garantía de la igualdad. Sin la vigencia de esos derechos no es posible la democracia, sostienen los constitucionalistas. Y por lo tanto tiene que haber un órgano, no solo tiene que haber una constitución, sino que tiene que haber un órgano que controle que la mayoría no tome decisiones contrarias a estas precondiciones de la democracia. Entonces, ¿cómo controlamos que las mayorías no sobrepasen aquello que queremos establecer como constitución? ¿Y quién lo controla? ¿Y quién controla aquel que controla? Porque como la constitución tiene conceptos muy genéricos, finalmente aquel que dice qué es lo que la mayoría no puede hacer en nombre de la constitución, tiene un enorme poder. Y algunos acusan de que la Constitución tiene entonces, o que el Tribunal Constitucional se transforma entonces en una tercera cámara, con mucho poder discrecional, con mucho poder político, que al final no es jurídico, mientras los otros siguen sosteniendo que es el derecho el que debe controlar al poder. Aquí se juega no solo cuánto poder tiene que tener el Tribunal Constitucional, se juega el tipo de constitución que queremos. Cuando uno le da una mirada a la Constitución ahora como un límite a las mayorías, es otra, creo yo, la mirada que aparece. La segunda cuestión que está en juego es cuán independientes queremos un conjunto de órganos que controlan a los que tienen poder político. Para algunos, como ya dijimos, la idea de que hayan órganos no generados por elección popular que sean capaces de controlar a quienes tienen poder político es aberrante para una idea de democracia, son los partidarios de la democracia mayoritaria. Para otros deben haber poderes independientes de estos poderes ejerciendo control, fundamentalmente la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Banco Central en materias económicas. Entonces la pregunta que surge es ¿cómo configuramos estos órganos del Estado para dotarlos de suficiente independencia, pero que al mismo tiempo no sean tan independientes que al final se aíslen de los sentimientos sociales? Entonces, la pregunta es, ¿cuán independiente quiere usted estos órganos? Si usted dice que van a ser, por ejemplo, sus miembros elegidos de por vida, le otorga una gran independencia. Pero al mismo tiempo los aísla, los separa del sentimiento social. En cambio, si los renueva periódicamente, por los mismos órganos representativos, usted los acerca más a la sociedad. Tiene el problema además de si estas personas que integran estos órganos independientes pueden ser acusados, por ejemplo, constitucionalmente o no. Si no son acusables constitucionalmente les da mucha independencia, pero al mismo tiempo los dota de un poder que no ha sido elegido democráticamente. Ese es un dilema bien complicado. El tercer problema que nos surge, y último, es el problema de cuál de estos órganos debiera estar en la Constitución. Todos los órganos aspiran a ser independientes. Y usted puede darles esa independencia en la ley o ponerles esa independencia en la Constitución. El ideal es que estén fuera de la Constitución para que la Constitución no se transforme en un texto excesivamente extenso. Pero los que usted saca de la Constitución, el legislador puede disponer de ellos. O sea, las mayorías ocasionales, dicen algunos, como si hubieran mayorías de otra naturaleza, pueden cambiar el estatuto jurídico de estos órganos y entonces arriesgan su independencia. Entonces todos los órganos quieren no solo ser independientes, sino figurar en la Constitución. Y ahí está el Consejo Nacional de la Televisión, y ahí quiere estar el Consejo para la Transparencia, ahí quiere estar el Servicio Electoral, lo acaban de subir a la Constitución, en fin, un montón de órganos cuya independencia se refuerza si usted los sube a la Constitución, pero al mismo tiempo con eso los petrifica, o sea, hace que sus normas sean de muy difícil modificación y además les otorga una independencia muy grande a un órgano no elegido. Ese es el tipo de dilema, creo yo, que enfrentamos en este último capítulo, en que ojalá puedas opinar en la página tuconstitución.cl.
Bueno, muy bien, muy bien. Con esas palabras del profesor Jorge Correa Sutil, hemos llegado, por supuesto, a la brevedad de nuestra cápsula de Week Learning, que espero que les sea muy útil para la formación de su actividad que inicia el día de hoy y que relaciona precisamente con los poderes del Estado. Un saludo a todos. Adiós.